Mientras eso se da, no dejamos de sembrar la buena palabra, de discipularnos, de seguir avanzando, Señor. Queremos siempre contar con ese respaldo tuyo, con esa convicción que solo tú puedes dar, que cuando algo viene de ti no hay problema, Señor, sino que se va a cumplir. Ponemos delante de ti este proyecto, lo dejamos por inaugurado este día, aquí juntamente con la iglesia, y creemos que tú vas a tocar corazones y vas a mover la voluntad, sobre todo de tu pueblo, para que logremos, Señor, cumplir ese sueño que también ha estado ahí. Bendice este tiempo de palabra, bendice este tiempo, Señor, donde nos sentamos a discipularnos, que nuestros corazones sean habilitados como una buena tierra, donde cae la buena semilla, da fruto, Señor, al 100%, en el nombre de Cristo Jesús. Que el Espíritu Santo nos ministre tu palabra de una manera como Él lo hace, de una manera efectiva, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Quiero, hermano amado, mire, por todo lo que el Señor nos está hablando por medio de las profecías y el mensaje del domingo, que fue un mensaje bastante así como devocional, bien, mensaje más que todo para reflexionar. Quiero tomar ese versículo que leímos en Levítico 24:1, donde hay una ordenanza no de Moisés, sino que del Señor. Bueno, Moisés dio ordenanzas, pero siempre también dirigidos por el Señor, pero aquí hay una intervención bien directita del Señor, donde dice: entonces habló el Señor a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel, no les sugiera, sino que mándalos, es una orden, manda a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas. Ahí están las olivas. Para el alumbrado. El alumbrado es el candelero, hermano. Ese es para el alumbrado. Cuando dice ahí alumbrado es candelero. Para hacer arder, eso es para que la llama se mantenga encendida de las lámparas, y que ese arder sea continuamente. Mire, yo le subrayé 3 palabritas ahí que hermano, yo considero que es importante que las pongamos en nuestro corazón. Una es el candelero, la otra es la lámpara, y la otra es que ese arder sea continuo, hermano. Que sea, mire, eso quiere decir que nunca esa llama tiene que dejar de arder, de estar encendida. Entonces es una orden del Señor, es un mandato del Señor que se lleve aceite, que esas lámparas sean abastecidas con aceite. Hablábamos un poquito el domingo, una de las aplicaciones que tiene la Biblia es que el espíritu humano es una lámpara. Sí, ¿cuántos vinieron el domingo? Hablamos un poquito de que el espíritu humano es una lámpara. Quiere decir entonces que todos somos lámpara, hermano. Todos llevamos una lámpara, ¿verdad? Que es nuestro espíritu. Recuerde que nosotros somos seres tripartitos: cuerpo, alma y espíritu. Entonces, el espíritu es una lámpara. Quiere decir que todos tenemos lámpara. El punto es cómo está tu lámpara, que así le pusimos al tema: ¿cómo está tu lámpara? ¿Está apagada? ¿Está encendida? ¿Tiene aceite? ¿No tiene aceite? Entonces es importante que nos revisemos, hermano, ¿cómo estamos? Pero yo quiero ver otras cositas, hermano, porque le hablaba también de lo que dice Zacarías 4:1, se lo voy a leer. Zacarías 4:1 al 2 dice: entonces el ángel que hablaba conmigo, está hablando Zacarías en una visión, dice: entonces el ángel que hablaba conmigo volvió y me despertó como a un hombre que es despertado de su sueño. Y que me dijo, ¿qué ves? Yo le respondí: he aquí veo un candelabro todo de oro. Mire, ahí está otra vez el candelero, hermano, todo de oro, con su depósito. Este ve algo adicional, hermano, que no está en la ley.
Esto no está en la ley, esto no está en lo de Moisés, no está, hermano, sino en la visión que mira este hombre. Esto es interesante. Él ya no mira solo el candelero, sino que él mira depósito en la parte de arriba del candelero. Tal vez van preparando la imagen que dimos el domingo. Dice, y sus 7 lámparas encima del candelero, con 7 tubos para cada una de las lámparas que tienen encima. Hermano, este miró un candelero fuera de lo normal. Este miró un candelero que realmente se salía de los parámetros que hasta ese entonces los sacerdotes conocían. Porque a Moisés le dijeron que el pueblo lleve aceite para las lámparas. Pero el candelero que miró Zacarías en su visión es un candelero que tiene un depósito arriba. Y ese depósito le daba aceite a las lámparas. O sea que esas lámparas estaban en un continuo fluir de aceite, hermano. Usted sabe que el fuego quema el aceite. Entonces necesitan estarse abasteciendo de aceite. Entonces, hermano, esas lámparas tenían un tubito. Tal vez ponemos tal vez ese dibujito que pusimos, más o menos así, mire, hermano. Eso es lo que vio Zacarías. Esa como campana que mira ahí arriba es un depósito. Es como, vaya, es como cuando en la casa tienen de esos rotoplas, pues ahí tienen un tanque arriba, y de ese tanque abastecen todo el agua de la casa. Bueno, ese depósito que miró Zacarías, eso no estaba en la ley, eso no estaba en el Antiguo Testamento, sobre todo en los días de Moisés. Eso no era así. En el tabernáculo de Moisés eso no era así. Entonces lo que vio Zacarías es algo de lo que iba a suceder, hermano. Lo que vio Zacarías es como un tiempo futuro de en realidad cómo iba a ser el candelero. Entonces fíjese que está mejor la otra, ¿va? Esa, ahí está más clara, mira. Entonces, pero ese depósito también se abastecía. Dice que él vio a la izquierda y a la derecha del depósito, miró 2 olivos. Y usted sabe que los olivos son los que producen el aceite. Entonces quiere decir que el depósito también tenía su abastecimiento y se abastecía del mero productor de aceite, que son los olivos. Entonces, hermano, ¿qué riesgo que esas lámparas se apagaran? ¿Había? Pues no había ninguno, porque en todo momento había un fluir de aceite ahí. Mire, el templo, en el tabernáculo de Moisés se corría el riesgo de que si el pueblo no llegaba aceite, si el pueblo decía yo no voy a llevar aceite, entonces se podía apagar el fluir. Y sucedió, hermano, sucedió en uno de los reyes, donde dice que las lámparas se apagaron. Fíjese que estuve revisando el versículo que me había mandado César aquel día, el domingo, y ese es 2 de Crónicas 29:5, creo que era. ¿Será que lo ponemos? Fíjate que estaba bueno el versículo, solo que estaba la versión, no como yo lo había leído. Pero dice, hermano, que el candelero lo apagaron. El candelero, porque cesaron los sacrificios. Y entonces, ¿cómo puede haber, hermano? ¿Cómo puede ser que ya vamos a llegar que el candelero de la iglesia, hermano, ¿cómo puede ser que la iglesia se apague? Porque no hay un fluir, no hay un aceite, no hay llenura del Espíritu Santo, hermano. Y dice que mire, pero es que ese es de Malaquías, no, es 2 de Crónicas. El que me había mandado primero, 2 de Crónicas, si no estoy mal, 29, 7. Sí, es 2 de Crónicas 29:7, donde dice que el candelero, cerraron las puertas del pórtico, esa es la puerta del templo, apagaron las lámparas. Eso es lo que, mire, apagaron las lámparas. Eso es, se apagó el candelero. Llegó un tiempo donde el pueblo de Dios, hermano, se desvió tanto del Señor. ¿Sabe qué? Que apagaron las lámparas del candelero. Se apagó el candelero. Y ese no era un fuego humano, ese era un fuego santo. Ese no era un fuego cualquiera. Dejaron apagar el fuego de Dios. Entonces, hermano, puede pasar eso. Ahora, lo que vio Zacarías es que viene un tiempo, hermano, y ese tiempo es el que estamos viviendo hoy, donde la iglesia tiene su propio depósito de aceite.
donde esos olivos, sin duda, hermano, alguna de las aplicaciones que puede tener es que representan a Jesús y al Espíritu Santo. Mire que ellos son los que ministran aceite. Para mí, hermano, ese depósito que está sobre el candelero, eso es importante. Volvamos a la fotito. Ese depósito está exactamente arriba del candelero. Eso es cobertura. De alguna manera es, hermano, que nos ministra. Por eso Salmo 133 dice que esa unidad que se da es como el aceite que cae sobre la cabeza. Entonces el depósito en este caso, ya viéndolo a nivel iglesia, es nuestras coberturas, hermano. Nuestras coberturas, ahí ellos están siendo abastecidos con unción, y con esa unción nos ministran a nosotros como los que estamos bajo ella, y todos tenemos una conexión. Vaya, mi pastor me cubre a mí, el apóstol Sergio cubre a mi pastor, y el Señor me ha dado el privilegio de cubrirlo a usted como pastor. Entonces es un aceite, pero que viene descendiendo. Salmo 133, ahí está la cita bíblica. Ahora, es importante, hermano, ver que cada lámpara, me estoy tomando estos minutitos todavía de algunas cosas que vi el domingo. Cada lámpara tiene una conexión directa. Cada lámpara tiene una conexión directa. Entonces, comencé diciéndole que usted y yo somos lámpara. Amén. Nuestro espíritu es una lámpara. Entonces eso me enseña de que cada uno de nosotros es necesario que tengamos nuestra propia conexión, hermano, con la unción, con el Espíritu Santo, con la cobertura, hermano, con lo que estamos recibiendo. Es importante que tengamos nuestra propia conexión. Yo le decía, eso no lo va a hacer mi esposa, no lo va a hacer por mí, yo no lo voy a hacer por ella. Sino que, hermano, cada uno de nosotros tengamos nuestra propia conexión. Por eso, cada una de las lámparas tiene su tubito ahí, mire, su conexión para recibir aceite. La lámpara que no deja de recibir aceite es una lámpara que nunca se apaga. Pero la lámpara que se desconecta es una lámpara que se apaga. Ya vamos a hablar algunos ejemplos de eso. Solo le estoy haciendo una introducción. Mire, ahora, Mateo 5:14. Antes de que leamos Mateo 5:14, tenemos que quedar de acuerdo, hermano, que el candelero, según Apocalipsis 1:20, ¿quién es el candelero? Lo mencionábamos el domingo. Es la iglesia. Le dicen a Juan, mira Juan, esos 7 candeleros que vistes en la revelación, Juan, esos son las 7 iglesias. Yo quiero convencerlo a usted, hermano. Yo quiero convencerlo, pero con la palabra. Pongan Apocalipsis 1:20, porque va a ser importante que le pongamos base bíblica a esto. Dice, mira Juan, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. La visión o la explicación profética, hermano, mire, estos son términos que yo se los recomiendo a usted, porque a mí me han servido, pero yo se los recomiendo a usted, le aconsejo a usted que estos términos bíblicos nunca se le olviden, hermano. Mire, que nunca se nos olvide que el candelero es la iglesia. Donde usted mire candelero en la Biblia es iglesia, y le podemos sacar enseñanza para la iglesia. Entonces, que no se nos olviden esos términos. Yo realmente, cuando yo recibía estas enseñanzas de mi apóstol, de mi pastor, hermano, yo hasta la cita me grabé. Apocalipsis 1:20 explica que el candelero es la iglesia. El candelero es la iglesia. Entonces, hermano, es importante que hagamos estas aplicaciones, porque entonces, ¿qué vio Zacarías en su visión? Entonces, hablando de esto, ¿qué vio? ¿Qué vio? Pues la iglesia. O sea, lo que él vio. Pero ¿existía la iglesia en ese tiempo? No existía. Si la iglesia comienza en Hechos capítulo 2, ahí comienza la iglesia. Pero cuando Zacarías la vio, no existía la entidad llamada iglesia, porque aún el mismo Señor Jesucristo dijo, cuando todavía estaba en su ministerio aquí en la tierra, dijo, sobre esta roca edificaré. O sea, que no la había edificado todavía.
Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces este hombre en un tiempo pasado, hermano, vio la iglesia, cómo iba a ser. Entonces vio una iglesia, póngame atención en esto, él en su visión vio una iglesia que sobre ella había un depósito de aceite y que esa iglesia tenía lámparas. Esto es otra cosa, hermano. El candelero, oiga esto, va a parecer incongruente, pero no es incongruente. El candelero no tiene lámparas. O sea, las lámparas no son parte del candelero. ¿Verdad que suena un poco raro esto? ¿Ah? Es como que quitemos esa rosca, ¿va? Y el foco queda ahí, la roseta queda ahí. Hermano, en sí, mire, ¿sabe qué es un candelero? Es un portalámparas. Pero la lámpara no es parte del candelero, sino que hay que adaptársela. ¿Ok? Entonces, la entidad llamada iglesia es una, pero las lámparas tienen que ser colocadas en la iglesia. Mire este versículo que le voy a leer, Mateo 5, para ponerle base bíblica a esto. Está el Señor Jesucristo, hermano. En Mateo 5 es el monte de las bienaventuranzas. ¿Y sabe qué me orilló el Señor decirle primero antes de que le lea eso? Explicarle y recordarle que este capítulo no fue escrito a la multitud, no fue enseñada a la multitud, sino que este capítulo el Señor se lo explica a sus discípulos. Si usted tiene su Biblia y lea el versículo 1, dice que el Señor despidió a la multitud y le dijo a los discípulos, y le dijo a la multitud que lo siguiera, algo así. Pero el asunto es que la multitud no llegó. Los que se acercaron a él fueron sus discípulos. Entonces, esta enseñanza de Mateo 5 no es para la multitud, solo es para los discípulos. ¿Cuántos discípulos hay acá? Bueno, gloria a Dios. Mire, entonces el Señor le dice a los discípulos: vosotros sois la luz del mundo, hermano. Dice, una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Oiga esto, aquí entra en acción lo que venimos viendo. Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud. Eso es debajo de un cajón, hermano. Sino, ¿dónde se pone? Sobre el candelero. Entonces, el candelero es una cosa y la lámpara es otra cosa. La lámpara se enciende, dice, pero miren, la lámpara no se coloca debajo de un lugar donde no alumbre, sino que para que, oiga esto, hermano, oiga esto por lo que venimos enseñando, para que la lámpara sea funcional, tiene que estar sobre el candelero. ¿Qué es el candelero? ¿Y quién es la lámpara? Entonces, para que usted sea una lámpara funcional, es necesario que estemos integrados. Es necesario que tengamos una ubicación dentro de la iglesia. Que no seamos lámparas, hermano, que no tenemos lugar en la iglesia. Mire qué cosas, eso me habla, hermano, mire, la lámpara es un instrumento independiente que, mire, yo le decía el domingo, ¿puede haber un candelero sin lámparas? Sí, puede haber un candelero sin lámparas. Sí existen los candeleros sin lámpara. ¿Puede haber un candelero con lámparas? Sí, pero ¿cómo están esas lámparas? ¿Apagadas o encendidas? Pueden estar encendidas o pueden estar apagadas. Entonces, pueden haber candeleros con lámparas, pero apagadas. Y el tercero, y es lo que quisiéramos, hermano, tener siempre, es un candelero con lámparas encendidas. Eso es, un candelero con lámparas que están con el tubito aquel que le enseñé, que están conectadas siempre, que siempre les está cayendo aceite.
siempre están bajo la unción del Espíritu Santo, siempre estamos conectados con lo que estamos ministrando en la iglesia, siempre estamos conectaditos, hermano, con las actividades de la iglesia, siempre estamos conectados con nuestras coberturas. Si hay alguna actividad allá en la central, allá vamos porque necesitamos el aceite. Si hay alguna actividad, hermano, a nivel aquí en la iglesia, pues tenemos que estar ahí porque tenemos que estar conectados ahí con el aceite. O sea, que estemos en un constante fluir. Esas lámparas, hermano, tienen una utilidad delante de Dios muy valiosa. Entonces, una lámpara que no esté en ningún lugar de la iglesia esté ubicada, es una lámpara, sí, sigue siendo una lámpara, sí, pero no tiene lugar. Tiene que ponerse sobre el candelero. Hermano, tenemos que estar funcionando. Ahí en Mateo 5 yo creo que nos queda claro la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, donde dice que la lámpara, hermano, la lámpara debe de estar sobre el candelero. Entonces nosotros como lámpara debemos de estar integrados. Esa es la enseñanza directa, hermano. Que como lámparas debemos de estar integrados en la iglesia. Debemos de tener un lugar donde estar integrados. No muchitos amenes, pero así es. Yo sé que la gran mayoría de ustedes están integrados. Mire, que seamos una iglesia al estilo de la iglesia de Troas. La iglesia de Troas es más conocida por Eutico. Es de la iglesia de Troas. Hoy ya se ubicó, ¿ah? Leamos lo que dice Mateo 27, perdón, Hechos 27, dice: el primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba pensando partir al día siguiente y prolongó su discurso hasta la media noche, hermano. Mire, habían muchas lámparas, ahí está, habían muchas lámparas en el aposento alto donde estábamos reunidos. Esta era una iglesia que tenía lámparas encendidas. Esta iglesia no tenía lámparas apagadas, hermano. Este candelero, como el candelero de la iglesia, esta iglesia, cuando usted lee los versículos anteriores, dice la Biblia que Pablo llegó a un lugar llamado Troas y ahí había una iglesia y ahí los discipuló. Pero qué lindo es lo que se dice de esa iglesia, hermano. Yo quisiera con todo mi corazón que espiritualmente aquí, que si alguien tuviera una visión, que mirara un montón de lámparas encendidas, hermano. Todos ahí, todos los que están sentados ahí, mire, lámparas encendidas, lámparas encendidas, lámparas encendidas. Que si se abrieran nuestros ojos espirituales no miráramos personas, sino que miráramos lámparas encendidas. Así como aquí, mire, dice que habían muchas lámparas encendidas en el aposento donde estábamos reunidos. Entonces, una iglesia así, hermano, eso es lo que Dios, sobre todo lo que Dios quiere de nosotros, que estemos activos, que estemos llenos del Espíritu Santo, que estemos bajo el fluir del Espíritu Santo, que estemos en orden, hermano. Qué importante es estar en orden ministerialmente hablando. Dicho esto, quiero que volvamos a Levítico 24 y hoy me voy a centrar un poquito en esa palabra continuamente. Le leo otra vez Levítico 24, dice que entonces habló el Señor a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel que traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado. Y hoy subrayé allí, dice, para hacer arder. Para hacer arder, hermano, la lámpara, no de vez en cuando, ni por temporadas, sino que sea un arder continuo. ¿Qué se entiende por continuo? Si hace frío, está encendida. Si llueve, está encendida. Si está nublado, vaya, ahora hablemoslo en términos de nosotros. Si está enfermo, si no tiene trabajo, si la mujer anda enojada con uno, hermano, si el hijo anda mal portado. O sea, es un arder continuo. No importa, mire, no importa las condiciones externas a nosotros. No importa si la refrigeradora está que no se puede cerrar de provisión, o no importa si solo tiene una bolsita de mantequilla ya escurrida, ya, sin nada. No importa.
sea, no, el fuego de nuestra lámpara no tiene que depender, hermano, de cosas externas, sino que sea un arder continuo. Que seamos lámparas, hermano, que no hay viento que nos apague, no hay tormenta que nos apague, porque nosotros lo que tenemos es el aceite de Dios. No tenemos un impulso humano, hermano, sino que tenemos el aceite de Dios. Tenemos al Espíritu Santo en nosotros, que está fluyendo en nosotros, y ese fuego no lo puede apagar nadie, hermano. Entonces, que seamos lámparas encendidas en un constante, en un continuo. Entonces, fíjese, hermano, que yo quiero que revisemos eso, porque ¿cómo somos nosotros o cómo podríamos llegar a alcanzar esto, hermano? De ser un arder continuo, que no importa lo que pase, pero ahí está la llama de la lámpara, hermano, que está encendida. ¿Cómo podemos lograr esto? Pues tenemos que estar conectados, hermano. Tenemos que estar conectados. Por eso grabes esa imagen de ese depósito, que cada lámpara tenía su tubito ahí para ser asistida con aceite. Entonces ahí póngase usted: yo soy esa lámpara, yo tengo una conexión directa con el Señor. Yo tengo una conexión directa con el Señor. Yo estoy recibiendo, por medio de mis coberturas, yo estoy recibiendo. Ahí me estoy llenando, y eso me mantiene activo. Entonces, cuando la iglesia comienza, hermano, hoy sí vámonos a Hechos capítulo 2. Cuando la iglesia comienza, usted sabe que en Hechos capítulo 2 se derrama el Espíritu Santo. Hermano, ¿se acuerda cuántos estaban en el aposento alto cuando se derramó el Espíritu Santo? 120 personas. Ese número hay que estudiarlo, hermano. 120 años fue lo que se le dieron al hombre de vida. Después se le redujo a 70. 120 años vivió Moisés. El otro día estuve estudiando los 120 y hay varias cosas ahí que revisar. Bueno, 120 había en el aposento. O sea, la iglesia comenzó con 120 discípulos, incluyendo los 12 apóstoles. Ahí estaba, ya no estaba Judas, sino que ya estaba el otro, el repuesto, que es Matías. Entonces, hermano, después de que viene el Espíritu Santo sobre ellos, empiezan a predicar, porque esa fue la orden, ¿va? No vayan a hablar, no vayan a predicar hasta que venga sobre ustedes el aceite, hasta que venga la unción, hasta que venga el Espíritu Santo. Solo viene el Espíritu y comienzan a predicar, y el primero que se echa un mensajazo ahí, hermano, es Pedro. Usted puede leer que el primero que predica después de la llenura del Espíritu Santo es Pedro. Dice que empieza a predicar: no digan que están borrachos, sino que es el bautismo del Espíritu Santo, la promesa que estaba allá en Joel, y hasta Biblia les dio todas las profecías, ahí les trajo Pedro. Al final de ese mensaje que tuvo Pedro, hermano, se convierten, ¿cuántos? 3,000 personas se convierten. Imagínese, hermano, un mensaje, 3,000 personas, ¿va? Que se convirtieron, aceptaron a Cristo, y esas se bautizaron. Entonces, ¿qué sucede cuando oímos, creemos y nos bautizamos? Pasamos a ser discípulos. Entonces se suman algunos discípulos. Entonces, mire, oiga esto. Y aquí yo le quisiera hacer una pregunta: ¿cuántos ya oímos, creímos y hemos sido bautizados? Entonces ya somos discípulos. ¿Estamos, amados? Recuerde que solo en déjeme revisar la cita aquí en mi mente, Hechos capítulo 8, verso 18, solo ahí está reunidas esas tres cosas, creo yo, donde dice que muchos de los que estaban ahí oyeron, creyeron y fueron bautizados. Lo ponemos, tal vez lo colocamos ahí mientras explico otra cosita. Entonces, yo creo que la gran mayoría de los que estamos aquí ya tenemos esas tres condiciones: oír, creer y habernos bautizado. Amén. Si no hay uno, ahorita lo vamos a zambullir allá a la laguna de Alvarado. Entonces, lo que le quiero, ¿por qué le hago mucho énfasis en esto, hermano? Porque la gran mayoría de la iglesia ya tiene esa condición.
de que se bautizó. Yo creo que ya varios llegamos ahí, a que, hermano, la gran mayoría llegamos ahí, que nos bautizamos. Pero, ¿qué sigue después de eso? ¿Qué sigue después de ser discípulos? Le estoy trayendo a memoria esto porque el Señor dio esa enseñanza de la lámpara y el candelero. El Señor se la dio a los discípulos. No se la dio a aquellos que no habían creído. No se la dio a aquellos ni siquiera, hermano, que no habían sido bautizados. Sino que esa enseñanza del candelero, hermano, y la lámpara, que él dice, no se enciende una lámpara para ponerla. Mire, es que quiero insistir en esto. El Señor Jesús dijo, no se enciende una lámpara para ponerla y esconderla. No, una lámpara se enciende para ponerse sobre. ¿Qué enseñanza le está dando? Ustedes ya son discípulos. No puede haber un discípulo sin estar en el candelero. Tiene que estar en el candelero, tiene que estar, hermano, integrado en la iglesia. No puede haber una lámpara solo así sin estar en función. Entonces ahora Pedro está hablando, hermano. Dice, leamos lo que dice Hechos capítulo 2, verso 41. Leamos ahí Hechos 2, 41. O tenían algo allá antes, tenían 18:8, va. Leámoslo pues rapidito, leámoslo rapidito. Ahí, no sé si ese estaba encrispado, que se llamaba Crispo, mire. Dice Crispo, el principal de la sinagoga. Número 1, dice que él creyó en el Señor con toda su casa. Pero mire lo que dice pues. Muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. En un solo versículo miramos los 3 niveles en los que se puede avanzar, hermano. ¿Oyeron? Nadie puede creer si no oye, hermano. Por eso el primer milagro que sucede en nosotros es que nos destapan los oídos para que el mensaje encuentre cabida en nosotros. Pero después de que ese mensaje llega, lo creemos. Después de que creemos, somos bautizados y entonces nos convertimos en discípulos del Señor. Entonces, ahora que somos discípulos, ¿qué sigue? Hechos 2:41. Hechos 2:41. Porque yo le aseguro, hermano, que aquí hay un buen porcentaje. Si esto lo pudiéramos graficar, hermano, ¿qué porcentaje de los discípulos están integrados? ¿Qué porcentaje de los discípulos están en otro lado? Mira esto, ¿qué porcentaje de los discípulos no tienen un lugar ni donde congregarse? O sea, no tienen candelero. Oyeron, creyeron y se bautizaron. Perdón, iglesia, ¿sí va conmigo hasta ahorita, va? Ok, vamos en el punto de que oyeron, creyeron y se bautizaron. Pero muchos ni se están congregando. Muchos, hermanos, volvieron a su vida antigua. ¿Qué pasó con esas lámparas entonces? Tremendo, hermano. Pero como ahora estamos aquí nosotros, revisemos. Dice Hechos 2:41. Entonces los que habían recibido su palabra, oiga esto, los que habían recibido su palabra fueron bautizados. Se convirtieron en discípulos. ¿Estamos de acuerdo ahí? Por eso he hecho mucho hincapié en esto, porque quiero que llevemos bien la enseñanza. Fueron bautizados, se bautizaron, hermano. Pedro les predicó, hermano, y ellos se arrepintieron y dijeron, Pedro, nosotros queremos convertirnos al Señor. Y se creyeron y se bautizaron. Dice que se añadieron aquel día como 3,000 almas. Entonces se añadieron. ¿Por qué dice que se añadieron, hermano? ¿Ah? Pero se añadieron ¿a quiénes? Vamos a ver, a los discípulos. ¿Cuántos eran? Entonces hubo una suma ahí, hermano. La iglesia comenzó con 120, pero ese mismo día, minutos después, la iglesia de 120 se convirtió por lo menos en 3,120 almas.
sea, si lo pusiéramos en porcentualmente, hermano, eso es como ¿qué? Como el 500%, ¿va? A saber, yo de matemáticas porcentuales sí que soy un poquito malito, pero imagínense, 120 para 3,000, varias veces, hermano. Varias veces se repite ese 120 en 3,000. Entonces la iglesia creció ese mismo día, hermano. Creció, no tanto que creció, sino que se multiplicó exponencialmente. Y de ser 120 pasa a tener ahora por lo menos 3,120 discípulos. Entonces la vida les cambió a estos. Sus costumbres ya no fueron las mismas. Entonces lo que dice el siguiente versículo es, voy a poner aquí algunas cositas. Dice que se dedicaban de vez en cuando. Ve que ahí está la palabrita. ¿Cómo somos una lámpara que arde continuamente? Pues hay que estar continuamente. Para arder continuamente hay que estar conectados continuamente. Entonces aquellos que habían creído, que habían oído, que habían creído y que habían sido bautizados, ahora les cambió la vida y se dedicaban continuamente, número uno, a las enseñanzas. Mire cómo debe de ser la vida de un discípulo, hermano. ¿Cuántos discípulos hay acá? Bueno, aquí, número uno, enseñanza. Número dos, dice, hermano, que ellos tenían que estar también en la comunión. ¿Qué más dice ahí? Al partimiento del pan. Al partimiento del pan. ¿Qué sería esto, hermano? Santa Cena, mesa del Señor. ¿A qué más se dedicaban estos? Dice, a la oración. Hay 4 cosas en esos versículos donde dice que ellos se dedicaban no de vez en cuando, sino que continuamente. Unos versículos abajo, creo que el 46 será, tal vez lo ponemos. No, es que tal vez la enseñanza no va en ese orden, pero si tuviéramos aquí el 46, lo tenés, 46. ¿Qué dice? ¿Qué versión es esa? Nuevo Mundo. Pero léala, dice. Mire que hasta comían, ¿no? Rico a la comida, hermano. ¿Cómo dice? Continuaban, ¿va? ¿Cuál es esa? Sí, la Biblia de las Américas dice esa palabrita, día tras día continuaban unánimes en el templo. Ni un solo día, hermano, de casa en casa partían el pan y compartían la comida. Fíjese que, mira, tal vez buscas el punto 6 y 7, creo que son los últimos 2 puntos. Ahí puse la versión que es, tal vez la colocas. Yo sé que estoy moviendo la enseñanza, pero esa. Día tras día continuaban, hermano. Por eso esto no es de que si estoy bien en el trabajo me congrego. Si no tengo problemas en mi hogar, me congrego. Esto no se trata, hermano, de que cómo estemos nosotros anímicamente, cómo estemos económicamente. No se trata de cómo estemos familiarmente, hermano. Hay que apartar, mire, el congregarnos, hay que apartarlo de todo eso y verlo como una necesidad presente, constante en nosotros de estar en la casa del Señor, hermano. Que no haya nada. Estamos hablando de cuál debe de ser un comportamiento de una lámpara para que se mantenga encendida. Entonces, hermano, aquí yo quiero destacar como punto número 5 que debe de haber, déjenme ver cómo lo coloqué aquí en los apuntes.
debe de haber unidad. Creo yo que así le puse. Solo que es que me estoy yendo de otra manera. Sí, primero continuaban unánimes. Esto es unidad. Entonces, otra de las cosas es que debe de haber unidad. Ese mismo versículo dice que esa unidad se debe de reflejar en el templo. Número uno, en el templo. Y número dos, en los hogares. Oiga esto, hermano, qué enseñanza. Hermano, qué enseñanza, hermano. Realmente, que la palabra nos deje dos lugares donde no puede faltar la unidad. Oiga esto, oiga esto. Esa unidad que habla este versículo, donde dice continuaban unánimes, esa unidad es unidad en cuerpo, alma y espíritu. Es la unidad que se menciona en Salmo 133. Por eso a este punto yo le puse, hermano, mire, tal vez no voy en el orden que debería ir, pero déjenme fluir aquí como el Espíritu Santo quiere que lo hagamos. Esta unidad es la de Salmo 133, donde dice que haya juntos en el mismo lugar. Esto es. Y también una unidad en el espíritu. Déjeme recordarme cómo le puse. Juntos en armonía. Eso es lo que quiero poner. Gracias. Ya voy a explicar esto así rapidito. Juntos en armonía. Hermano, mire, hay unidad que se puede lograr y que no precisamente estemos en el mismo lugar todos. Por ejemplo, surge una necesidad en una familia. Entonces alguien manda un audio y dice: hermanos, tenemos una familia que tiene un problema. Les pido que en este momento nos unamos todos en oración y pidamos por esa familia. ¿Estamos en unidad, sí o no? ¿Pero estamos en el mismo lugar? Esto es unidad, pero no en el mismo lugar. Entonces, mire, hermano, algo que nos va a mantener encendidos como lámpara. Todo el mensaje esta noche es: ¿qué nos mantiene encendidos? ¿Cómo somos esas lámparas que están en un constante arder? ¿Cómo nos convertimos en esas lámparas que tenemos llama siempre, hermano? Una de las cosas es que nos reunamos y que tengamos unidad. Y hay dos lugares donde la Biblia dice que nos debemos de reunir en unidad. Es en el templo y en los hogares. ¿Será que lo cumplimos aquí nosotros como ministerio? Dígame por qué. Por ejemplo, ahorita estamos reunidos en el mismo lugar y qué lindo es que todos estuviéramos conectados a lo que aquí se está impartiendo en este momento. O sea, tenemos una conexión tanto de espacio como del asunto espiritual también. A menos que haya alguien ahorita preguntándole a alguien por WhatsApp, ¿va? ¿Y cómo está la novela? ¿Vos cómo? Ese está aquí, pero está en otra onda, ¿va? Entonces, que haya unidad y armonía. Entonces, hermano, mire, esto nos habla de congregarnos, mire. Congregarnos, hermano, en el templo, en el lugar que Dios había dicho. Y esto nos habla de discipulados. Por eso, hermano, los discipulados no son sacados de la manga de la camisa, hermano. Los discipulados es doctrina. Es para que ustedes que van a los discipulados no me dejarán mentir que la unidad que se vive en los discipulados es muy distinta a la de las iglesias. No es lo mismo, hermano. Si usted nunca ha ido a un discipulado, le ruego que haga un mayor esfuerzo de ir. Y se va a dar cuenta que la armonía que allí se vive es una armonía especial. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque el Señor de alguna manera nos dice: quieren ser lámparas encendidas, experimenten lo que es la armonía congregacional, pero también experimenten lo que es la armonía en los hogares y se van a dar cuenta que hay una diferencia. Y yo se los digo, hermano, porque yo pasé ahí con mi esposa, pasamos por ahí, tuvimos discipulados. Ahí yo estuve como discipulador, hermano.
Se viven unas cosas tan lindas, hermano, en medio de los discipulados, que a veces uno ni se quiere ir de los lugares, pero porque tiene que irse, ¿va? Sí, hermano, a mí me pasaba que ahí nos poníamos a platicar. El anfitrión hacía unos nachitos bien ricos, hermano, así frititos, y venga, comamos, y luego 10 de la noche todavía aquí, hermano, y ahí la pasábamos, una armonía diferente a la que se vive en el templo. Aquí hay armonía, pero hermano, la armonía de los hogares es otra. Entonces la necesitamos para hacer lámparas encendidas, porque la palabra lo dice, hermano. Dice que después de ser discípulos, ellos estaban juntos en armonía, estaban congregados en el templo y también participaban en los hogares, y ahí compartían la palabra. Hermano, la oración es algo que no debe de faltar. La oración debe de ser continua. Aún la Biblia, en otros pasajes, muchos pasajes de la Biblia habla de que oremos sin cesar. Entonces, ¿sabe qué es esto? Es una comunicación, hermano. Yo le puse a esto, creo que por el número 4, creo que le puse como comunicación vertical, comunión vertical. Esto es una comunión. Mire, le estoy explicando esto así rapidito porque me voy a detener en otro punto. Es necesario que tengamos esa comunicación con el Señor, hermano. ¿Cuándo, hermano? Siempre. ¿Estás abastecido? Siempre. ¿Problemado? Pues ahí con más razón. Pero el asunto es que la oración a veces la malutilizamos, hermano, y creemos que solo es para los momentos de dificultad. No, siempre. La oración debe ser continua. Hermano, el partimiento de pan es la mesa del Señor. Que no nos dejemos, hermano, mire, de sentarnos a la mesa del Señor. Todo esto, mire, queremos ser lámparas encendidas, ¿sí o no, hermano? Bueno, ahí está la fórmula. Esta es la fórmula, hermano. Aquí está bíblicamente qué se hace para no estar apagado. ¿Qué debemos de hacer para hacer esas lámparas que se mantienen en un constante, hermano, arder? Y la comunión me habla hermano, de algo horizontal que es entre hermanos. Quiero ver cómo le puse un convivio, es convivir. Horizontal, cuando le digo horizontal es con nosotros, hermano. ¿Sabe qué? Me ponía a meditar hoy en esto. ¿Por qué aparece primero la comunión horizontal y después la comunión vertical? Porque yo lo pongo en el orden que está en la Biblia. Este es el orden que está en la Biblia. Esto está en Hechos 42 y está en este orden: enseñanza, comunión, partimiento del pan y oración. ¿Por qué será que la comunión está primero que la oración, hermano? ¿Hay alguien que se le viene algo a la mente? Esto es coinonía, mire. Por eso cuando me mandan las fotos ahí los hermanitos de los discipuladores, y ahorita, y los miro que están comiendo, eso es coinonía, hermano. Mira, yo como les insisto a los hermanos del liderazgo, les digo, hermano, en sus equipos, hagan algo de comer, que no es tanto lo que se come, sino el momento que se pasa. Puede ser una tortilla toda tiesa, hermano, pero se disfruta. Sí, hombre, fíjese que no es tanto lo que se come, hermano, sino el momento que se convive. Eso es importante, que haya coinonía. Nosotros como ministerio ya días andamos buscando un lugar donde hacer una, porque ya día no hacemos una así como iglesia. Pero ahí vamos a ver cómo cuadramos, porque sí ya necesitamos hacer una coinonía general. Hermano, comunión. Pero ¿por qué estará primero la comunión? Fíjese que por ahí va. Allá. Ay, ahí le dio al clavo usted, hermano. Hasta el versículo no te iba, yo creo que ahí le puse. Dice la Biblia: ¿cómo vas a decir que amas a Dios que no le ves, si no amas a tu hermano que le ves? Entonces, arreglemos esto. ¿Cómo vas a decir que tienes comunión con Dios si no puedes tener comunión con tus hermanos? Esto es así, hermano. ¿Sabe que hay gente que dice:
mi comunión la tengo con Dios. Lo que diga el pastor me vale chancleta. A mí lo que dice, hermano, yo mi comunión la tengo con Dios. ¿Cómo pretendes y vas a decir que tienes comunión con Dios si no logras tener comunión con tus hermanos? Eso es falso. Eso es mentira. El que no logra convivir con sus hermanos tampoco puede tener comunión con el Señor, hermano. Entonces, por eso es primordial la comunión entre nosotros, para que no sea estorbada nuestra comunión con el Señor. Así es que se ganó un cafecito la hermana y la hermana un chocolate. Es broma, es broma. Entonces, mire, aquí hay, ya le expliqué, bueno, solo le hablé de, vamos a ver, 6 cosas que nos mantienen activos, hermano, la comunión. Hermano amado, déjeme decir algo más en esto, hermano. Si nosotros como cristianos tenemos una mayor comunión con gente que no es de la iglesia, tenemos que corregir. Oiga esto, yo sé que puede sonar hasta un poco fuera de orden, pero esto es así. Si usted tiene comunión con otros hermanos que no son de esta iglesia, más que con los hermanos de aquí que nos congregamos, ese es un problema. Porque está teniendo más comunión con otro rebaño que no es el suyo y no con los de aquí de la iglesia. Hermano, pero somos cristianos siempre. No, es que estamos hablando de una comunión del candelero donde el Señor nos tiene. Asiste a todas las reuniones de la iglesia de donde vino. Me parece que no ha salido totalmente de esa iglesia. Y a las reuniones del equipo nunca puede, ¿verdad? Eso no está bien, hermano. Eso no está bien, hay que corregir eso. Eso no está bien, hermano. Se lo digo, no está bien. Mire, su mayor comunión debe ser con los hermanos que estamos aquí. Esta debe ser nuestra comunión, los hermanos que estamos aquí. Y eso no se trata, hermano, mire, eso no se trata de que no. Es que así es la palabra, hermano. Hay que ver lo que dice la palabra. Los otros hermanos que hagan comunión allá con sus hermanos y calidad. Ahí vamos avanzando como iglesia. Pero a veces tenemos esas cosas que tenemos que hacer ajustes, hermano, para que podamos nosotros sobresalir. Mire, cuando le hablo de sobresalir es brillar. Ok, entonces comunión. El domingo, entre todo lo que se dijo en las profecías, hubo una profecía de Isaías 61, hermano. Se la quiero leer, porque al final esto es lo que tenemos que buscar nosotros, donde dice: levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz. Quiero ver dónde está ese. Aquí lo tenía en la enseñanza. 61:1 es, ¿verdad? O 61. Dice levántate. Pero mire, lo primero es levántate. O sea, no puedes resplandecer si no te levantas. Levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. Entonces, hermano, esto tenemos que buscarlo en esto, mire, en la comunión, en el partimiento del pan, sentarnos a la mesa del Señor siempre, a la oración, hermano, que siempre haya una continua oración, a la unidad entre nosotros, tanto en el templo como en los hogares. Pero estos minutitos que me quedan, yo quiero hablar un poquito de la doctrina, hermano. Qué importante la doctrina. Mire, todo es importante, pero quiero ver cuántos minutitos me quedan para dedicarle esto. Sí, ya se me fue casi la hora, hermano. Bueno, pero vamos a ver la doctrina. La doctrina, hermano, o la enseñanza, ahí dice enseñanza. Mire, es importante que nosotros estemos, hermano, realmente, primero, con un hambre por saber más de la palabra del Señor. Que no nos cansemos, hermano. Que no nos cansemos de siempre tener un deseo de: yo quiero conocer más de la palabra, yo quiero conocer más de la palabra, yo quiero entender más la palabra. Entonces dice que había un constante, hermano, una constante enseñanza. Y para eso quiero que agarremos otra vez la iglesia de Troas. Es que he estado ahí con mi corazoncito, hermano, en esta iglesia, porque tiene mucha enseñanza.
Hechos 27. Mire, aquí vamos a aprender algunas cosas de la doctrina. Dice, el primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, yo subrayé aquí, Pablo les hablaba. ¿Quién era Pablo? ¿Qué título tenía pues? Era un apóstol. Les hablaba, quiere decir, les enseñaba. Pensando partir el día siguiente. Y prolongó su discurso ¿hasta qué horas? Hasta la medianoche. Es una enseñanza de esas kilométricas, ¿va? Pero notemos que hay un apóstol, hermano, legalmente, en el mundo espiritual, legalmente, solo un apóstol puede sentar doctrina. Nosotros los pastores no podemos dar por sentada una doctrina. Por ejemplo, yo no puedo venir y decir aquí, hermanos, a partir del viernes ya las mujeres no es necesario que usen velo, fíjese. Voy a sentar esa doctrina ya de aquí en adelante. ¿Qué autoridad tengo yo para hacer eso? Ninguna. Ninguna. Solo los apóstoles pueden sentar doctrina, enseñanza. Entonces Pablo era un apóstol, está con una iglesia, está enseñando. Dice que su discurso, o sea, su enseñanza, hermano, se prolongó hasta la medianoche. Ok. Escatológicamente, óigame con oíditos bien abiertitos esto, hermano. Escatológicamente, nosotros estamos atravesando la noche. Ya vamos a leer un versículo, pero esto es bien importante. ¿Por qué me quise centrar, hermano? Yo quería dejar más tiempo en esto. Mire, nosotros como iglesia de Cristo estamos atravesando la noche, solo que para nosotros es como de día. ¿Por qué? Porque nosotros no somos hijos de la noche, sino que somos hijos de luz. Pero hermano, es como que, vaya, es como aquí estamos nosotros en un lugar alumbrado, pero imagínense usted que todo afuera no hubiera luz. ¿Qué hay afuera entonces? Hay tinieblas. Aunque nosotros estamos en luz aquí, pero afuera estamos rodeados de. Entonces, espiritualmente así estamos ahorita en el presente. Espiritualmente, hermano, la iglesia está en medio de la noche. Por eso cuando cantamos aquel himno, toda la noche sin parar, esa es la letra del himno. No quiere decir que si la cantamos el domingo en la mañana le vamos a cambiar la letra y la vamos a decir todo el día sin parar. No, porque ese himno lo que está diciendo es: mientras estemos aquí en la tierra estamos de noche. Nuestro amanecer viene hasta que Cristo venga, hasta que aparezca el sol de justicia. Entonces se va la noche y viene nuestro amanecer. Perdón, si me doy a entender ahí, amados. ¿Hasta cuándo amanece entonces? Hasta que Cristo venga. Mientras Cristo no venga, estamos de noche. Escatológicamente. Entonces, ¿por qué dejé este punto? Porque qué importante que sepamos que la doctrina no solo es por una hora, sino que la doctrina es toda la noche. Quisiera que leyéramos todo lo que dice después de ese versículo. Eso que leímos. Dice el verso 9: y estaba sentado en la ventana un joven llamado Eutico. Vamos a ver, ¿hasta dónde dice que se extendió el discurso anteriormente? Medianoche. Pero no quiere decir que se terminó. Dice que Pablo continuaba hablando. O sea, hermano, que el Señor me ayude. Es de noche, medianoche, pero el discipulado sigue. Eutico fue cayendo en un profundo sueño hasta que, vencido por el sueño, cayó desde el tercer piso. Lo levantaron muerto. Pero Pablo bajó, se tendió sobre él. Después de abrazarlo dijo: no os alarméis porque está vivo. Volviendo arriba,
Después de partir el pan y comer, conversó largamente con ellos. ¿Hasta cuándo? Escatológicamente, ¿hasta cuándo? ¿Cuánto tiene que durar el discipulado? Estas enseñanzas tenemos que agarrarlas, hermano. Hay unos que creen que ya aprendí demasiado, ya no necesito seguir discipulándome. Yo he escuchado a gente que dice: ¿qué me va a enseñar este? Yo ya no necesito, yo ya sé, más bien yo tengo que ver cómo doy todo lo que sé, porque ya mi conocimiento es muy amplio, muy arriba, hermano. Y ya no necesita, hermano, déjeme decirle una gran verdad. Mientras Cristo no venga, la iglesia no tiene que dejar de discipularse jamás. Por eso la enseñanza debe de ser continua. Entonces Pablo está discipulando una iglesia, llega hasta medianoche, pero no se termina el discipulado, sino que continúa ese discipulado y se extiende hasta el amanecer. El discipulado para la iglesia, la enseñanza, hermano, esta enseñanza para la iglesia debe de ser continua hasta que Cristo venga. Y entonces es una iglesia que no se durmió, sino que pasó en vela toda la noche. Esa no es la iglesia, hermano. Esta no es la iglesia de las 10 vírgenes, que las 10 cabecearon y se durmieron. ¿Por qué cree que se durmieron? Porque no se discipularon, no se mantuvieron encendidas. Hermano, entre las 10 vírgenes y esta parábola hay que ponerla a la par, porque eran lámparas que estaban encendidas. Aquí en Hechos 20, allá no, allá estaban lámparas, pero estaban apagadas. Entonces aquí en todo esto hay que hablar un poquito también de Eutico, que era una lámpara que estaba encendida, pero se desconectó y empezó a dormirse en medio de la noche. ¿Pero por qué? No es que está, hermano, Eutico no estaba apagado. No, Eutico estaba encendido con las otras lámparas. Pero vamos a la imagen aquella. Se desconectó el tubito de Eutico y dejó de fluirle aceite y se fue apagando hasta que se durmió. Entonces, amados, para mantenernos, el tema es de continuo, para mantenernos como una lámpara encendida, qué importante es que nos discipulemos constantemente. Le voy a leer lo que dice Romanos capítulo 13, para que le pongamos base bíblica a lo que le dice. Le dije que estamos en medio de la noche. Dice Romanos 13:11. Pablo le dice a los romanos: haced todo esto conociendo el tiempo. Hermano, ¿qué estamos haciendo ahorita esta noche aquí en precisamente en este punto que le estoy dando a que usted lo conozca, a que usted se vaya con ese conocimiento? Y así, hermano, estamos atravesando la noche. Número 1, mantengamos nuestra lámpara encendida. Número 2, no nos desconectemos, que nos puede pasar las de Eutico. Espiritualmente hablando, ¿conoce algún Eutico usted? ¿Quién sería un Eutico de ahorita, este tiempo? Hablando así, ¿quién sería un Eutico en este tiempo? Pero no me va a decir nombre, no me va a decir hermano. No, ¿quién sería un Eutico ahorita, espiritualmente hablando? Alguien que predicó, sirvió, estuvo activo en la iglesia. Hermano, tal vez era un tremendo director de alabanza, tal vez ejecutaba el piano como lo ejecutaba, tiene el don, pero ya no lo está dando. ¿Sabe qué? Se desconectó y cayó. Está dormido. Esos son los euticos. ¿Cuántos euticos hay? Entonces, ¿sabe qué? Los que estamos encendidos deberíamos de hacer la labor que hizo Pablo. Ya eso es para nosotros, ¿va? De que aquellos que tenemos la lámpara encendida deberíamos de buscar encender a esos que se han apagado.
Esa, hermano, esa acción que hizo Pablo, solo de ahí podemos agarrar un mensaje. ¿Qué sentido tiene en lo espiritual el que Pablo bajó del tercer nivel? ¿Cómo podría explicar eso espiritualmente? Hermano, ¿sabe qué sería eso en nosotros? Llegar donde alguien que está caído y decirle: te entiendo, hermano, comprendo la situación que estás pasando. Ponernos en los zapatos de ellos y llevarles una palabra de restauración. Pero si llegamos todos altivos, yo sabías que vos nunca te formalizaste con el Señor, siempre fuiste un tibio, siempre fuiste, hermano, y llegamos a señalar. ¿Sabe qué? Eso es como querer levantar a Utico desde el tercer piso. Pero no, Pablo se bajó, eso es, dejó su conocimiento, dejó todo lo que sabía, y él dijo: me voy a hacer como este, me voy a poner en los zapatos de este, le voy a dar gracias a Dios porque en su bendita misericordia yo no he caído ahí, pero como que estuviera ahí, decirle: hermano, levántate, hay esperanza para ti todavía, hay restitución, venite, todavía el Señor, mira, todavía es tiempo donde tú puedes reivindicarte y el Señor puede darte tu puesto nuevamente. Hermano, ser esos Pablos que nos bajamos del tercer nivel para auxiliar a otros. Qué lindo, hermano. Y yo creo que este tiempo, mire, hermano, viene ese tiempo donde el Señor nos va a usar, donde usted se va a encontrar con gente que usted sabe que ha estado activa en años anteriores, ha estado activa en una iglesia, usted los conoce. Lléveles una palabra de aliento y dígale: hermano, activémonos, Cristo viene pronto. Mira, así, y mencione la palabra, así como en un momento Eutico se cayó de las alturas, pero también, es cierto, pero también fue ahí resucitado y ahí le dieron nueva vida y se reincorporó. ¿Y sabe que Eutico volvió al tercer nivel? O sea que Pablo lo levantó y se lo llevó al tercer nivel, y él continuó su discipulado de medianoche hacia la madrugada hasta el amanecer. Es un cristiano que fue restaurado en medio de la noche. Hermano, que el Señor nos ayude para que en medio de la noche nosotros podamos restaurar a aquellos que se han caído, hermano. Que en medio de la noche seamos esos instrumentos de Dios, esas lámparas de Dios, que vamos a otros que están caídos, los levantamos y los volvemos a llevar al tercer nivel. ¿Qué le parece? Bueno, ahí el Señor nos va a activar para eso. Yo sé que usted conoce, yo conozco también, hermano, gente que hoy no está sirviendo al Señor. Entonces dice ahí Romanos 13 que conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarnos del sueño. Eso le pasó a Utico, mire, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Pero dice el verso 12, este es el verso, mire: la noche está muy avanzada. Si Pablo escribió esto en su tiempo, ¿cómo estará ahorita la noche? Si Pablo dijo: hey, hermanos, la noche está muy avanzada, y eso fue escrito, póngale unos 1500 años, ¿no será que ya está esclareciendo, hermano, y Cristo viene pronto por la iglesia? ¿No será que ya está rayando el alba? ¿No será que ya estamos como Jacob, que el ángel nos está diciendo: suéltame porque ya raya el alba? No te soltaré hasta que me bendigas. No te soltaré hasta que me bendigas. No te soltaré. Hermano, ¿no será que está rayando el alba? Me parece que está rayando el alba. Cristo viene pronto. Entonces Pablo dijo: la noche está muy avanzada. Y dice ahí, hermano, dice ahí que el día, por eso él dijo: el amanecer está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armaduras de la luz. Entonces, hermano, el discipulado debe de ser constante. No dejemos de recibir la enseñanza, no dejemos de discipularnos, porque la iglesia que se está discipulando es una iglesia que va a estar despierta toda la noche. Hermano, sería bueno que usted ahí en su devocional lea Hechos capítulo 20, lea esa, y usted va a ver cómo hay cosas ahí, hermano, que se le impregnan a uno en su corazón y dice:
cómo esta iglesia soportó un discipulado, hermano. Desde, yo calculo, no dice la Biblia desde qué horas va, pero si dice que extendió su discurso hasta la medianoche, póngale que ese discipulado comenzó a las 7 de la noche, pues siendo así reservado, 7 de la noche, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, dice que hasta el amanecer, póngale 5 de la tarde, un poquito más de 10 horas de discipulado. ¿Cuánto aguantamos nosotros? Por eso, poniéndolo, pero es que ahí hay un mensaje para nosotros como iglesia, que mientras pasa la noche, tenemos que estar en un aposento donde hayan lámparas encendidas y que entre todo lo que se está dando allí hay doctrina apostólica. Estoy tratando de dejarle solo este punto, mire hermano, que mientras pasa la noche no falte la doctrina apostólica, que no falte la enseñanza. Hermano, no dejemos el fluir de los 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Dejemos que la mano del Señor nos ministra mientras pasa la noche. Dejémonos ministrar por los 5 ministerios y va a ver que no nos vamos a dormir, vamos a estar despiertos para cuando suene la final trompeta y nos vamos a ir con Cristo. Pero es una lámpara en un constante arder. Por eso Hechos 20, hermano, varias lámparas, muchas lámparas estaban en aquel lugar. ¿Por qué se mantuvieron encendidas esas lámparas? Porque estuvo la doctrina, estuvo la enseñanza durante toda la noche. Y hay un versículo donde dice, hermano, que se fueron en el amanecer. Creo que es el verso 12. Ese no lo coloqué acá, pero si lo pudieran colocar aquí para cerrar la enseñanza. Dice, hermano, que vamos a ver si lo busco por acá, donde dice que se fueron consolados. ¿Cuál es? Ahí está donde dice, ponelo el que pusiste anteriormente para leerlo así. Luego volvió a subir, partió el pan, que ahí está, mire, el partimiento del pan. Hermano, en esa reunión se da todo esto: comunión, oración, ahí hay unidad, están en un templo. En ese Hechos 20 se puede cumplir todo esto. Mire, hermano, durante la noche, que no falte la doctrina, que no falte la comunión, que no falte el partimiento del pan, que no falte la oración. ¿Cómo cree que resucitó Pablo a este hombre? Por medio de una oración. Durante la noche, oración, unidad, se vio unidad. Ahí estaban en un templo, tal vez este número 7 quizás no, tal vez no era un hogar ahí, o a saber, ¿va? Pero el punto es que ¿cómo se cumple todo esto, hermano? Para que durante la noche no nos apaguemos, para que mientras Cristo venga no nos apaguemos, sino que seamos lámparas encendidas, hermano. Yo creo que debemos de tenerle mucha atención a lo que dice Hechos 2:42 en adelante, hermano, que ahí está la enseñanza. Hechos 2:42 al 46 está esto, mire, estas 7 cositas. Y sobre todo yo quise enfocarme ahorita en la enseñanza porque Pablo toda una noche discipuló a la iglesia. Eso es, que mientras estamos en esta tierra necesitamos estar discipulándonos constantemente para que algún día, dice, siguió hablando hasta el amanecer y entonces se fue Pablo. Al joven se lo llevaron vivo a su casa, para gran consuelo de todos. Fíjese que de alguna manera, hermano, ahí está representado lo que va a pasar en el arrebatamiento. Ahí está representado lo que va a pasar en el arrebatamiento. Porque dice la Biblia que al final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero y se unirán a los que están vivos. Y luego seremos arrebatados. Eutico representa de alguna manera a los que se fueron de esta tierra
pero que murieron en Cristo. Van a ser resucitados para unirse los que están vivos, hermano, en el aposento alto. Y esos, mire, se van a casa. Eso de que se fueron a casa, ¿sabe cómo se puede tomar escatológicamente? Que nos vamos a nuestra morada celestial. No dice Salmo 23, en su último versículo dice: y a la casa del Señor volveré por largos días. Casa. Entonces nos vamos a nuestra morada celestial. Hermano, qué importante es que nos vivamos nosotros aquí mientras pasa la noche. Qué importante es que nos estemos discipulando, que nos estemos, hermano, en la enseñanza, que ahí que se nos dé lo que tenemos que hacer. Eso nos mantiene despiertos, hermano, nos mantiene despiertos, esperando que nuestro amanecer llegue. Por eso hay un versículo en un salmo que dice: aunque la noche haya sido larga y aunque en la noche hayan habido lágrimas, pero pronto viene nuestro amanecer, donde veremos nuestro consuelo, hermano. Y dice que ellos se fueron altamente consolados. Así es que lámparas encendidas, discípulos, ya oímos, creímos, fuimos bautizados. ¿Qué sigue hoy? Permanezcamos en esto, mire, continuemos en esto, hagamos esto, hermano, de continuo. Las enseñanzas, la comunión, el partimiento del pan, que es la mesa del Señor, la oración, hermano, esa comunión vertical con el Señor, la unidad entre nosotros aquí en el templo y en los hogares. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, denle un aplauso al Señor. Nos ponemos de pie. Son las 9 de la noche, nos ponemos de pie, vamos a orar. Que el Señor nos siga auxiliando, ser esa iglesia que está en un constante, hermano, en un constante arder. ¿Sabe qué? Pidámosle al Señor ser esa iglesia como la iglesia de Troas, hermano. Poco se habla de esa iglesia, pero ¿qué iglesia es, hermano? Realmente, ¿qué iglesia? Hay mucha enseñanza ahí. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por esta reflexión que estamos ya ahorita dando por finalizada aquí juntamente con la iglesia. Ayúdanos a alcanzar ese nivel que alcanzó la iglesia de Troas. Dice que estaban en un tercer nivel, ya habían crecido, habían desarrollado. También dicen que eran lámparas que estaban ahí en ese lugar encendidas. Eran lámparas que estaban, Señor, en el candelero, ubicadas, integradas. Ayúdanos a hacer ese prototipo de iglesia. Como pastor, esta noche y aprovechando la enseñanza, yo quiero pedirte, Señor, rogarte que seamos una iglesia así, como esta iglesia, la de Troas. Una iglesia prototipo, Señor, donde hay nivel, hay altura. Es una iglesia que ha crecido, es una iglesia que ha desarrollado, pero está ahí bajo los lineamientos apostólicos, está bajo los lineamientos doctrinales, Señor. Que no nos salgamos de ahí, que seamos esas lámparas en un constante arder, que seamos esas lámparas que no dejan de disipularse, Señor, durante la noche. Ahí mientras amanece, ahí estamos disipulándonos, Señor, ahí estamos creciendo, ahí estamos desarrollando, dejando que el aceite caiga sobre nosotros como lámparas y que no menguemos. En el nombre de Jesús, que seamos una iglesia donde hayan muchas lámparas encendidas, que tengamos también esa buena acción que tuvo Pablo de tener su discipulado, de tener ahí la enseñanza, bajar, descender a donde había una necesidad, y ahí fue a hacer una obra de bendición y reincorporó a alguien que se había caído. Permítenos, Señor, mientras nos desarrollamos, mientras crecemos, permítenos también descender a aquellos que se han dormido, descender a aquellos que se han detenido, aquellos que se han estancado, Señor, y que nuestra boca sea tu boca, dándoles una palabra que los levante, que los sustente, que los podamos tomar, Señor, y los podamos hacer subir de nivel. En el nombre de Jesús, lámparas que arden continuamente. En el nombre de Jesús, yo declaro que somos una iglesia con lámparas que arden continuamente. En el nombre
poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor, llévanos con bien y bendición a nuestros hogares, que tu palabra siempre esté en nuestras mentes y en nuestros corazones, que seamos esas lámparas encendidas. En el nombre de Cristo, amén, amén y amén. Gloria a Dios. Que Dios le guarde, que Dios le bendiga. Nos vemos el viernes.